los yugos. Si nos recordamos, ya con la ayuda del Señor ya hablamos del yugo de transgresión, hablamos también del yugo de la juventud, y en esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es el yugo de los impíos. Repito, el yugo de los impíos. Pero antes de iniciar a hablar de este yugo, yo quiero con la ayuda del Señor leerles los 12 yugos que, escudriñando la palabra del Señor, encontramos que están escritos. Número 1 es el yugo de transgresiones o el yugo de nuestras rebeliones, el yugo de la juventud, el yugo del impío, el yugo del legalismo, el yugo desigual, el yugo de esclavitud, el yugo de hierro, el yugo de Egipto, el yugo del padre, el yugo de los ancianos, el yugo de Babilonia y el yugo de Nabucodonosor. Así que vemos ahí, mis amados hermanos, que la palabra nos muestra claramente, cada uno tiene su base bíblica, acerca de 12 yugos, mis amados hermanos, que la palabra nos muestra, y que ustedes y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que buscar ser libres, mis amados hermanos, de cada uno de ellos, entendiendo que la palabra del Señor nos muestra claramente y lo dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por nada, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y cuando escudriñamos esa frase, yo no me dejaré esclavizar por nada, nos está hablando de que nosotros, de que yo no me voy a meter debajo de ninguna potestad. No me voy a meter debajo de ninguna autoridad. Sí, todo me es lícito, pero yo no voy a dejar que nada me esclavice. Yo no voy a dejar que ninguna hueste, potestad, gobernador o principado de parte del reino de las tinieblas, mis amados hermanos, ejerza ningún tipo de dominio sobre nuestras vidas. Porque para eso es que apareció, como lo dice la palabra, nuestro amado Señor Jesucristo, para destruir las artimañas, mis amados hermanos, del maligno, que constantemente va a estar intentando estorbarnos, seducirnos, atraparnos. Recuerden que la palabra dice que Él está al acecho, mis amados hermanos, como lo hace un león. Él está al acecho, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y si algo ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, que la palabra del Señor también dice que el que busca encuentra, y la palabra, mis amados hermanos, se cumple. Y si Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, él busca, mis amados hermanos, a quien devorar, tengámoslo por seguro de que lo va a encontrar. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que al que llegue a encontrar sea a uno de nosotros. Antes bien, por eso nos es importante en la vida literal, en la vida espiritual, en la vida de nuestra alma, mis amados hermanos, despojarnos de todo yugo, despojarnos de toda carga, despojarnos de toda opresión en el nombre de Jesús, para que en el momento, mis amados hermanos, que el pecado quiera alcanzarnos, porque la palabra así lo dice, que si el pecado nos alcanza, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Pero que cuando eso quiera acontecer, que el pecado quiera alcanzarnos, mis amados hermanos, nos hayamos despojado nosotros de todo peso de pecado, de todo peso de iniquidad, de todo peso de yugo, en este caso del yugo de los impíos, para que no nos pueda alcanzar, mis amados hermanos, y de tal forma mucho menos el enemigo, que Jehová los reprenda una vez más, pueda también a estar al acecho, buscar a quien devorar y devorarnos, mis amados hermanos, porque la palabra dice que el Señor vino para darnos vida, el Señor vino para darnos abundancia, mis amados hermanos, pero también el ladrón vino para hurtar, vino para matar, vino para destruir. Y cualquiera, mis amados hermanos, de nosotros podríamos pensar que el sufrimiento mayor dentro del que dicen robar, matar y destruir sería la muerte. Pero cuando escudriñamos resulta que el sufrimiento mayor dentro de esas tres cosas, mis amados hermanos, que el enemigo ha venido a hacer, robar, matar y destruir, es la destrucción. Porque el enemigo empieza, mis amados hermanos, robándonos la comunión con el Señor,
Una vez la comunión ha sido robada, entiéndase, ya en nuestras vidas hay cosas más importantes que acercarnos a la presencia del Señor. Entonces continúa el proceso, mis amados hermanos, e inicia a intentar matar nuestra vida espiritual, nuestra comunión, el deseo de congregarnos, el deseo de serle fieles al Señor, a sus mandatos, ¿verdad? Y luego viene algo que es la destrucción, mis amados hermanos, y al escudriñar esa palabra destrucción, resulta que esa palabra destrucción no es un acontecimiento, no es un momento, sino es algo eterno, mis amados hermanos. El plan del enemigo es, mis amados hermanos, destruir a todos aquellos que tengan algún tipo de yugo, que no quieran despojarse, que no quieran rendir su voluntad al pleno delante del Señor, y su plan es destruir por un tiempo, mis amados hermanos, entiéndase esto, eterno, por un largo tiempo, por un tiempo prolongado. No es la destrucción un momento, sino es un tiempo prolongado, mis amados hermanos. Por eso ustedes y yo tenemos que cuidarnos de todo yugo. Y en esta oportunidad, como ya lo mencionamos, vamos a hablar, mis amados hermanos, de el yugo de los impíos. Repito, el yugo de los impíos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos 129, capítulo 4. Antes de darle lectura a esta porción de la palabra, quiero aclarar algo, mis amados hermanos, que cuando hablamos de un impío, mis amados hermanos, estamos hablando de una persona que en más de algún momento le abrió su corazón al Señor, pero alguna circunstancia de la vida, mis amados hermanos, algún problema, alguna dificultad, algún pecado, hizo que esta persona, mis amados hermanos en particular, o aún nosotros mismos en alguna etapa de nuestra vida, nos apartáramos del Señor, o que esta persona se apartara del Señor para darle rienda suelta, mis amados hermanos, a algún pecado. Pero no tiene nada que ver, no tiene que ver solamente con esto de una persona que le abrió su corazón al Señor y se apartó, sino esto va más allá. Así es como empieza, mis amados hermanos, una persona, un cristiano, porque una persona que no le ha abierto su corazón al Señor no puede ser un impío. ¿Por qué? Porque un impío es alguien que se apartó de la piedad, mis amados hermanos, de Cristo. Es alguien que en un tiempo fue pío, pero ahora es impío. Es lo opuesto a lo que fue. Y repito, nadie puede ser impío si no le ha abierto su corazón al Señor. Antes bien, una persona que no le ha abierto su corazón al Señor, la Biblia muestra que es un pecador, mis amados hermanos, por naturaleza, porque no le ha abierto su corazón al Señor para que Él lo redima, lo justifique, lo vuelva a comprar por el mismo precio, le lave los pecados. Entonces su condición es la condición de un pecador. Pero una vez le abre el corazón al Señor, deja de ser un pecador, mis amados hermanos, y se convierte en un hijo, en una persona justificada, en una persona que va a empezar un trato de parte del Señor a cambiar su vida. Y si después de este proceso de crecimiento, de abrirle su corazón al Señor, se aparta, mis amados hermanos, por algún tipo de pecado, por alguna situación, y esto es lo importante para poder identificar la impiedad en nuestras vidas, y empieza a ir en contra de los principios bíblicos, resulta que antes de estar tal vez sometido a la presencia del Señor, ahora le desagradan hasta los cristianos. Todo lo que huele a evangelio le desagrada. Entonces esta persona se ha pasado, mis amados hermanos, de la piedad a la impiedad. Y repito, nadie puede pasarse de la piedad a la impiedad si antes no ha pasado por la piedad, si antes no ha sido pío. Entonces es lo que a nosotros nos corresponde, mis amados hermanos, entender de que muchas veces muchas de nuestras actitudes son actitudes de personas impías, y sin darnos cuenta, mis amados hermanos, nos vamos imponiendo un yugo, una carga que va a hacer nuestra peregrinación en esta tierra más cansada. Esto es como que ustedes y yo
Veamos, mis amados hermanos, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿verdad? En la famosa carrera de 100 metros, un atleta que se preparó de la mejor forma, mis amados hermanos, pero cuando llega el día de la carrera, resulta que se presenta a la carrera con botas de vaquero para valga la redundancia, correr la carrera, ¿verdad? También se presenta con saco, con traje, con corbata, por más buena preparación, mis amados hermanos, que hubiera recibido en sus entrenamientos, pero lleva la ropa inadecuada, inapropiada. Ustedes y yo podemos entender, porque aún así sea el mejor atleta, no va a ganar, porque la vestimenta que carga no es una vestimenta para correr. De igual forma, mis amados hermanos, en nuestras vidas hay muchos problemas, muchas dificultades a veces. ¿Por qué? Porque andamos con la vestimenta equivocada. Recordemos, para poder mencionar esto, un ejemplo bíblico de que cuando Moisés se fue huyendo de Egipto, mis amados hermanos, dice que llegó al pozo y las hijas de Jetro lo vieron, y cuando llegan con su padre le dicen: un varón egipcio. O sea, ¿por qué describieron a Moisés como un varón egipcio? Por la vestimenta que él cargaba. Ustedes y yo sabemos que Moisés no era egipcio, más sin embargo, su vestimenta, su cobertura, podemos pensar, mis amados hermanos, ya para nuestros tiempos, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de pensar, puede ser un cristiano, mis amados hermanos, pero con actitudes de impío. Y eso es lo que, con la ayuda del Señor, queremos trasladar en esta mañana, en esta tarde, perdón. No se trata, mis amados hermanos, de que empecemos a la luz de la palabra a ver características de impiedad en los demás hermanos, sino se trata, mis amados hermanos, de que a la luz de la palabra ustedes y yo nos escudriñemos a nosotros mismos, y con la ayuda y dirección del precioso Espíritu Santo iniciemos, mis amados hermanos, a romper. Recordemos que lo hemos venido hablando, por medio de la unción se pudre el yugo, mis amados. Así que espero haberme dado entendido para poder trasladar quién es un impío y poder entenderlo de una mejor forma. Así que al entender esto, mis amados hermanos, vamos a leer Salmo 129, versículo 4. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero el Señor, escuchen esto, que es justo, rompió el yugo de los impíos. Dice la palabra del Señor también en el libro de Malaquías, mis amados hermanos, que cuando se nos manifiesta el Señor, entonces vamos a aprender a discernir entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve, entre el justo y el impío. Entonces, al entender esto, claramente lo dice la palabra, podemos poner acá, mis amados hermanos, lo que es una dicotomía, ¿verdad? Una dicotomía es cuando decimos, por ejemplo, que algo es negro, pero también hay un blanco, que alguien es alto, pero también hay un bajo. Son cosas opuestas, mis amados hermanos, y esto es lo que está pasando acá, que el Señor, mis amados, que dice que Él es justo, pero el Señor, que es justo, rompió el yugo de los impíos. Entonces vamos y empezamos a entender ya. La palabra del Señor claramente dice que existe, está escrito, el yugo de los impíos. Pero quien va a romper este yugo, mis amados hermanos, es el Señor, que es justo. Pero también al entenderlo, cómo nosotros podemos, mis amados hermanos, esforzarnos para que este yugo no se nos imponga, o para que para que nosotros mismos no nos pongamos este yugo, obrando en justicia. Recordemos que la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos, que el justo por la fe vivirá, y que sin fe es imposible que podamos agradar a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Entonces, al entender esto, podemos entender de que para poder agradar al Señor se necesita fe. Se necesita, mis amados hermanos, ser justo. Y en el nombre de Jesús, de esta forma, es como vamos a poder vencer el yugo de los impíos, el yugo de la impiedad. Si mal nos recordamos, en el tema anterior, mis amados hermanos, de el yugo de la juventud y en el yugo también de las rebeliones, mencionamos que la palabra yugo significa algo entrelazado, significa cuerda, atadura, cordón, coyunda, densa espesura, y también significa trenzas.
Aquí nos damos cuenta y vamos a ir entendiendo desde los significados sin haber llegado al desarrollo del tema, mis amados hermanos, que el yugo de los impíos se nos impone o nos lo ponemos por la comunión con dichas personas, mis amados hermanos, que no honran al Señor como nosotros lo honramos. Ciertamente la palabra del Señor nos muestra que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Al entender esto, entonces, mis amados hermanos, es como cuando por alguna situación nos toca ir de viaje. Si han tenido la oportunidad de viajar, ustedes saben que desde que uno empieza a alistar sus maletas, ¿verdad? Uno sabe de que va de viaje, va por unos días y uno no se lleva, mis amados hermanos, cuando va de viaje, por ejemplo, la estufa o la cocina, como dicen también, o el refrigerador o la refri, no se lleva ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno sabe que va a regresar y básicamente se lleva lo más importante, como lo que son los utensilios de aseo personal, ropa, mis amados hermanos, la más cómoda y hasta ahí. En lo básico. ¿Por qué? Porque uno sabe que tiene casa y que va a regresar. Entonces, cuando ustedes y yo aprendemos a vivir así, aprendemos a ser un poco más celosos, mis amados hermanos, con el tipo de gente con el que nos relacionamos, con el tipo de gente al que le llamamos amigo o amiga. ¿Por qué? Porque en lo literal, mis amados hermanos, ustedes y yo que amamos y bendecimos a nuestros padres, sabemos que si alguien ofende a nuestros padres, mis amados hermanos, por más amigo íntimo que sea, pero si ha ofendido a nuestros padres, definitivamente nos va a molestar que haya ofendido a nuestros padres. Y no me atrevo a pensar que la relación, mis amados hermanos, con alguien al que ha ofendido a nuestros padres sea una relación sana o que continúe como que nada hubiera pasado. Entonces esto es igual, mis amados hermanos. No podemos nosotros llamarle amigo o tener comunión de, como dice aquí, algo entrelazado, una comunión continua con alguien que no le ha abierto su corazón al Señor, porque corremos el riesgo, mis amados hermanos, que por poder tener este tipo de relaciones los bendecimos y le suplicamos al Señor que todo aquel que no le conoce, pues que le conozca. Pero mis amados hermanos, aún seguimos siendo carne, aún seguimos siendo seres humanos propensos a fallar, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que por una amistad le demos la espalda al Señor. Recordemos que la palabra dice que cuando el Señor regrese, mis amados hermanos, juntamente con sus santos ángeles, Él se va a avergonzar de todos aquellos que también se avergonzaron de Él en su venida en esta tierra, mis amados hermanos. Entonces es demasiado lo que ustedes y yo tenemos que hacer, mis amados hermanos. Es muy importante lo que ustedes y yo valemos como para pretender ser más misericordiosos que Dios, mis amados hermanos. Ustedes y yo sabemos de que Dios nos ama, de que Él envió a su Hijo al morir a la cruz por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros pecados. Pero también la palabra del Señor dice: ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Y no es porque Dios sea malo, sino que simple y sencillamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el que peca, mis amados hermanos, está sembrando, y lo que cosecha es la muerte de sus propias siembras. No podemos echar la culpa a nuestro buen Dios porque alguien esté actuando así, pero sí podemos, mis amados hermanos, llevarle un mensaje de parte de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que si el impío se arrepiente de sus caminos y reconoce a Dios como Dios, entonces Dios lo perdonará, dice la palabra en el libro de Ezequiel. Pero también dice la Biblia en el libro de Ezequiel que si el justo se aparta de los caminos del Señor, entonces dice, Él pensará un mal en contra de él y en contra de su familia. Démonos cuenta, mis amados hermanos, de que Dios siendo Dios, que Dios siendo amor, mis amados hermanos, también nos pone límites, no solamente a nosotros, sino también, dice el libro de Job, que a la misma mar Dios le ha puesto límites. Entonces, para no convertirnos en gente impía, para no tener un yugo de impiedad, nos es necesario, mis amados hermanos,
vivir bajo las normas del Evangelio, vivir bajo los parámetros de lo que está escrito en la palabra de Dios, ya que podemos decir, la palabra del Señor es como el manual del fabricante, mis amados hermanos, donde vamos a encontrar exactamente la respuesta a nuestras necesidades. Y mi punto acá es, dentro del desarrollo de la introducción, es que seamos celosos, mis amados hermanos, con quien nos relacionamos. Recordemos que en el tema anterior hablábamos de que muchos van a ser contados por necios sin ser necios, solamente por la gente con la que se relacionan, que es algo muy delicado, mis amados hermanos. Y aquí dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Proverbios capítulo 5 y versículo 22. Dice la palabra del Señor: prenderán al impío, escuchen, sus propias iniquidades, y preso será con las cuerdas de su pecado. Entonces nos damos cuenta, esto ya es parte del yugo de los impíos, que el Señor, pues, en el nombre de Jesús, claramente dice la palabra que Él lo rompió. Parte del yugo de los impíos, mis amados hermanos, es que va a quedar prendido, lo van a agarrar. Dice, prenderán, aprisionarán, lo agarrarán, como querramos colocarle a esa palabra, al impío, escuchen, sus propias iniquidades. Entonces, ¿por qué el impío, mis amados hermanos, va a quedar preso? ¿Por qué va a quedar por qué lo van a agarrar? Por sus propias iniquidades. No es, mi amado hermano, porque Dios sea malo, es que el impío se ha convertido en impío porque no ha podido vencer sus iniquidades. Recordemos que el salmista David, claramente en el Salmo 51, mis amados hermanos, él está arrepentido después de su pecado, y él dice: en pecado me ha concebido mi madre. Y él menciona ahí 3 niveles de pecado, mis amados hermanos, como lo que es la transgresión, el pecado y la iniquidad. Y luego él dice: limpia, borra y lava, y habla acerca de la transgresión, del pecado y la iniquidad. Entonces, ¿qué hay que hacer con el pecado, la iniquidad y la transgresión? Hay que buscar al Señor y suplicarle que limpie, borre y lave nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades, porque claramente dice acá: prenderán al impío sus propias iniquidades. Entonces, desde ya, mis amados hermanos, empezamos a ver que parte del yugo del impío, mis amados hermanos, son sus propias iniquidades. Luego dice: y preso será. Veamos, aquí también habla acerca de prisión. Cuando hablamos de prender, estamos hablando de agarrarlo, ¿verdad? Sujetarlo. Pero cuando hablamos ya de preso, estamos hablando de un lugar de prisión, mis amados hermanos, a donde la persona es llevada para que quede privada de libertad. Es por eso que nos es necesario ser justos, presentarnos delante del Padre, mis amados hermanos, bajo la guianza del Espíritu Santo, apelar a nuestro bendito abogado que es Cristo, para que nuestras iniquidades, mis amados hermanos, no nos prendan, para que no quedemos presos por las cuerdas, dice acá, del pecado, que no quedemos encarcelados, que no quedemos privados, mis amados hermanos, de libertad solamente por las iniquidades, solamente por nuestros pecados, sino antes bien la palabra del Señor nos muestra en el libro de Isaías, mis amados hermanos, dice la palabra claramente: venid pronto, dice, y estemos a cuentas. Entonces, a ti y a mí, mi amado hermano, nos es necesario estar a cuentas delante del Señor. Y dice: si tus pecados fueren escarlatas o como el carmesí, entonces el Señor los convertiría en como la nieve o en blanca lana. Si nuestros pecados fueran rojos, mis amados hermanos, vamos a resumirlo así, el Señor, al acercarnos a Él y ponernos a cuentas, Él va a hacer que quedemos blancos, que quedemos limpios, mis amados hermanos, y toda la gloria y toda la honra de todo lo que ustedes y yo logremos hacer siempre va a ser para Él. Pero en el nombre de Jesús empecemos con la ayuda del Señor a ver cómo está nuestra vida en relación al pecado, mis amados hermanos. Si todavía encontramos deleite cuando pecamos, si las iniquidades, mis amados hermanos, han cobrado su derecho sobre nuestras vidas, viendo cómo tal vez nuestros abuelitos cometieron algún error, luego nuestros padres cometieron el mismo error, ahora nosotros como hijos ya cometimos el mismo error, y ahora resulta que nuestros hijos ya cometieron también
el mismo error. Entonces esto es iniquidad, ¿no? Generacional, es una iniquidad marcada, mis amados hermanos, que por qué es que prenden al impío sus propias iniquidades, porque ya han pasado 4 generaciones y ninguna generación se ha parado en la brecha para romper en el nombre de Jesús todo vínculo con la iniquidad del antepasado. Mis amados hermanos, entiéndase, abuelito, padre, hijo, descendiente, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque nos es necesario a nosotros poder identificar esto y que no quedemos presos. Recordemos que lo decíamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, de que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar por nada, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad, debajo de ninguna autoridad espiritual de parte del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, una autoridad tenemos, y esa autoridad, mis amados hermanos, es la autoridad de nuestro buen Dios. Recordemos que escrito está: oye, oh Israel, tu Dios uno es. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. Entonces tenemos la autoridad, mis amados hermanos, de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Así que, mi amado hermano, lo bendecimos a cada uno por nombre, mis amados hermanos, y le suplicamos al Señor en el nombre de Jesús que Él haga su obra, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Nos gozamos, mis amados hermanos, de ver que hay varios ya sintonizando la radio, mis amados hermanos. Enviamos bendiciones a hermana Helen, mis amados hermanos, desde Carrillos, allá en Costa Rica, mis amados hermanos, en Alajuela. Bendecimos la vida de hermana Helen y a su familia, mis amados hermanos, allá en Costa Rica, en Carrillos de Poás, en Alajuela, mis amados hermanos. También enviamos bendiciones sobre la vida de Adán Alfaro, mis amados hermanos. Gloria a Dios por eso. Adán Alfaro está en Baterías Ebenezer. Vean qué bendición. Desde el trabajo, mis amados hermanos, nos está sintonizando. Bendecimos a hermana Helen y hermano Adán Alfaro allá en Costa Rica, en Alajuela. Bendito Dios. También bendecimos acá en Guatemala a hermana Lupe, mis amados hermanos. Está pendiente también de la sintonía de la radio. Qué bueno es Dios, mis amados hermanos. Nos gozamos con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que están sintonizando la radio acá en Guatemala, allá en Costa Rica. También bendecimos la vida de hermano Jorge Meoño, que también está escuchándonos, mis amados hermanos, allá, aquí en Guatemala, allá en la zona 6 de la capital, en el nombre de Jesús. Bendecimos también al pastor Santiago en el nombre de Jesús y al pastor José, mis amados hermanos, allá también en esta bendita nación de Costa Rica. No por gusto lleva ese nombre, mis amados hermanos, Costa Rica. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, por ese privilegio que nos das, papito lindo, de trasladar el mensaje, Señor, de tu palabra por esta preciosa radio, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Los bendecimos a cada uno por nombre, mis amados hermanos. Continuando con el tema, después de estos pequeños saludos hasta Costa Rica, vamos entendiendo, mis amados hermanos, que nos es necesario poder identificar, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, nuestras iniquidades, nuestros propios pecados, ya que la Biblia, mis amados hermanos, en relación al pecado, la Biblia dice, mis amados hermanos, vamos a mencionar, si me recuerdo bien, por lo menos 4 etapas del pecado. La Biblia dice que el pecado nos desea, mis amados hermanos. La Biblia dice que el pecado está a la puerta y está llamando, mis amados hermanos. La Biblia también dice que el pecado nos alcanza, mis amados hermanos. Pero la Biblia también dice que el que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. Entonces veamos acá, hay por lo menos acá 4 etapas, mis amados hermanos, del pecado. El pecado nos desea, el pecado está a la puerta, el pecado nos alcanza. Y hay muchos, mis amados hermanos, que Dios tenga misericordia
de sus vidas, pero también de nuestras vidas, mis amados hermanos, que también practican el pecado y que Dios nos libre. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual nos es importante en esta tarde entender de que la Biblia habla del yugo de los impíos y que el yugo de los impíos solamente lo rompe nuestro Dios, que es justo, pero también nosotros podemos hacer nuestra parte, mis amados hermanos, llevando esa vida de justos que Él con el sacrificio en la cruz nos ha justificado. Una persona presa es alguien privado de libertad y limitado a vivir dentro de normas y parámetros que no desea, mis amados hermanos, pero tiene que vivir de dicha forma. Este estilo de vida es la cosecha de su siembra o la cosecha de sus relaciones impías. Esto es, mis amados hermanos, de entenderlo por medio de la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos revele, mis amados hermanos, no solamente la palabra escrita, sino también nuestra condición delante de Él, porque hay muchas veces, mis amados hermanos, de que tenemos relaciones, entiéndase, comunión, amistad, coinonía, mi amado hermano, un compañerismo con personas que no es que los despreciemos o que los rechacemos o que los hagamos de menos, pero es que no son de edificación para nuestras vidas. Antes bien, son personas que son propensas, mis amados hermanos, o a incitarnos a lo malo, o a veces, mis amados hermanos, teniendo nosotros al Espíritu Santo, no podemos, mis amados, ser partícipe tal vez de chistes en doble sentido, de chistes en contra del Evangelio. En este momento recuerdo en una oportunidad, mis amados hermanos, que estábamos, mi esposa y yo, la pastora Fabiola, y yo, estaban mis suegros también, mi mami creo que también estaba en dicha reunión. Y de repente llegó alguien, mis amados hermanos, que también era invitado a la reunión y se puso a hacer chistes de Dios y chistes de los pastores. Y en el momento me empecé a sentir incómodo. Y lo que hice en el momento fue que le hablé a la pastora, a mi esposa, y le dije, cielo, le digo, vámonos. ¿Por qué? Porque no podemos ponernos a pelear, mis amados hermanos, en medio de una reunión familiar, pero sí podemos ser celosos, mis amados hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Y de alguna forma hay reuniones, hay gente en la que simple y sencillamente no podemos ser partícipe, mis amados hermanos, porque ciertamente Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, pero hay lugares a donde no pertenecemos, porque si fuera de ser luz en todo lugar, mis amados hermanos, entonces Dios no hubiera sacado a Abraham de donde lo sacó. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, dice claramente. Y ustedes y yo, cuando escudriñamos la palabra del Señor dice, mi amado hermano, que Dios le dijo a Abraham que saliera principalmente de Ur de los Caldeos. Y cuando vamos a ver esos significados son tremendos, el lugar de donde lo sacó, porque la palabra Ur, mi amado hermano, significa fuego, pero la palabra Caldeo significa demonio. Y Jehová los reprenda también. Entonces, si lo parafraseamos y le colocamos los significados al lugar de donde Dios le dijo a Abraham que saliera, le estaba diciendo, en otras palabras, a Abraham le dice, vete del fuego de los demonios. Entonces entendamos, mis amados hermanos, ciertamente hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, pero en el nombre de Jesús hay lugares a donde no pertenecemos. Hay lugares, mis amados hermanos, a donde si nos quedamos ahí pretendiendo ser luz, vamos a ser descubiertos, vamos a correr el riesgo de caer. Conozco también, mis amados hermanos, el testimonio de una persona, un evangelista. Escuchen lo que les estoy diciendo, un evangelista. No digo esto para hablar mal de nadie, que Dios me libre, sino solamente como testimonio para que podamos entender de que aunque somos luz, mis amados hermanos, en medio de las tinieblas hay lugares a donde no pertenecemos, en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió con este evangelista? Antes de él conocer a Cristo, mis amados hermanos, él tenía problemas con lo que era el alcoholismo. Y el Señor lo liberó de ahí, de ese lugar, y yo pude ver los frutos, mi amado hermano, cómo él fue creciendo, cómo él fue despojándose de este vicio, mi amado hermano. Y un día él, ya sintiéndose espiritualmente
fuerte. A él se le ocurrió, mi amado hermano, ir a evangelizar a la cantina donde él tomaba. Y esto fue algo doloroso para todos, mi amado hermano, porque se metió a evangelizar a la gente con la que él tomaba a la cantina. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? Lo que sucedió fue que se puso a tomar el evangelista, lamentablemente. Y al salir de la cantina, mi amado hermano, él cae y se lastima su cabeza y lamentablemente para él falleció ahí en dicho lugar. En medio de todo este proceso nos dolimos, mi amado hermano, al ver cómo lamentablemente el enemigo ganó demasiada ventaja, el pecado lo sedujo por lamentablemente, mi amado hermano, ir a meterse por tratar de ser luz al lugar a donde no pertenecía. Y sabemos que esto es doloroso, es triste, mi amado hermano, pero es real. Somos luz, repito, gloria a Dios por esa luz que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero hay lugares a los que no pertenecemos. Hay relaciones, mi amado hermano, que no tenemos que consentir. Porque la Biblia nos muestra, y si Dios nos lo permite y nos da vida, mis amados hermanos, más adelante cuando salgamos de estos temas de los 12 yugos, que es la meta y el deseo que tengo en mi corazón de poder trasladar estos 12 temas, quizás vamos a estar hablando de un tema también que hemos titulado las atmósferas espirituales. Y en esas atmósferas espirituales, mi amado hermano, la Biblia nos muestra de que muchas atmósferas espirituales son formadas por esta entidad llamada Jezabel. Y resulta, mi amado hermano, que al escudriñar este tema, ¿por qué esta entidad llamada Jezabel forma ambientes o atmósferas espirituales de parte del reino de las tinieblas? Por gente, por cosas, por actitudes que ustedes y yo como cristianos toleramos. La palabra tolerar, mi amado hermano, significa no estar de acuerdo con algo, pero tampoco hacer nada para que ese algo a lo que no se está de acuerdo no se realice. Entonces uno no está de acuerdo con alguna frase, alguna actitud de alguna persona, pero más sin embargo la consiente o la permite, y eso es tolerar. Y la Biblia nos muestra en relación a ese tema de que hay cosas que como hijos de Dios, más que como solamente cristianos, digo, como hijos de Dios no podemos tolerar, mis amados hermanos, porque si así fuera, entonces Jesús nunca hubiera tratado a los fariseos como los trató. Les decía sepulcros blanqueados, nido de serpientes, mis amados hermanos, les decía hipócritas, los trató de alguna forma, podemos pensar, despectiva, pero ¿por qué? Si Dios es amor, sí, Dios es amor, mis amados hermanos, pero también Él señala, mi amado hermano, al pecado para que cuando Él lo señale, el pecado huya, el pecado, la iniquidad, la entidad espiritual que pueda estar estorbando a X o Y persona, salga de la persona y sea verdaderamente libre. Entonces menciono todo esto, mi amado hermano, para que tú y yo podamos entender de que el yugo del impío, mi amado hermano, muchas veces se nos es impuesto por la gente a la que le permitimos, escucha bien lo que voy a decir, aún por la gente a la que le permitimos entrar a nuestra casa. Yo les he enseñado a los hermanos de la congregación de que tenemos que ser muy celosos con nuestra cama, mis amados hermanos, con el lugar en donde dormimos, porque si estamos casados, la cama deja de ser una simple cama y se convierte en un lecho. Y cuando la Biblia habla de el lecho, está hablando de una intimidad que solamente se permite dentro del matrimonio. Y muchas veces, mi amado hermano, llega gente hasta de nuestra propia familia, entiéndase, que no son parte del círculo esposos e hijos, sino que probablemente puedan ser suegros, padres, tíos, primos, sobrinos, que son familia, pero no son parte de ese círculo primario de familia en donde solamente caben los esposos y los hijos de dicho matrimonio. Tenemos que ser muy celosos, mi amado hermano, para que en el nombre de Jesús podamos, mi amado hermano, ser libres en el nombre de Jesús de este yugo de los impíos, en el nombre de Jesús. Una persona prisionera está lejos, escuche bien esto, está lejos del conocimiento. Y el día sábado, mi amado hermano, el pastor Santiago estaba conectado con otros 3 pastores, el pastor
José, mi amado hermano, y dos pastores más que estaban con ellos, y hablaban acerca de cosas que estorban a la iglesia. Y ellos hablaban, mi amado hermano, que una de las cosas que estorban a la iglesia es esto, es el conocimiento, o la falta de conocimiento, mejor dicho, recordando esa cita que ellos utilizaban el día sábado, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Por cuanto se rechazó el conocimiento, el Señor rechaza a la persona del sacerdocio. Por cuanto se olvidó de la ley, el Señor se olvida de la familia. Y en esa cita, mi amado hermano, podemos ver también tres etapas diferentes en relación a lo que es el conocimiento. Por lo que dice, por lo que estamos hablando, mis amados hermanos, que una persona prisionera en relación a un yugo del impío, ¿verdad?, está lejos del conocimiento. Entonces la cita, una vez más, mi amado hermano, dice en relación al conocimiento, que por falta, escuchen esto, por falta de conocimiento perece. Cuando hablamos de esa palabra falta, mi amado hermano, falta conocimiento, entonces lo que hay es ignorancia. Cuando somos ignorantes del conocimiento, mis amados hermanos, se tiende a perecer, se tiende a quedar preso, se tiende a quedar esclavo. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que anhelar, mi amado hermano, el conocimiento, como lo hablábamos uno de estos días y lo mencionábamos en relación a Esdras, el escriba, el sacerdote, que Esdras dispuso su corazón para estudiar la palabra, para vivir la palabra y para predicar la palabra. Esdras dispuso su corazón para adquirir conocimiento, para vivir en base a ese conocimiento y para predicar ese conocimiento, mi amado hermano. De igual forma, es en nuestras vidas. No podemos ignorar, mi amado hermano, el conocimiento. No nos puede hacer falta el conocimiento, porque todo aquel que le falta el conocimiento, dice la palabra del Señor, va a perecer, mi amado hermano. La palabra también dice que por cuanto se rechazó, ese es el segundo punto, no solamente la ignorancia, sino el rechazo al conocimiento, el Señor nos rechaza del sacerdocio. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que Dios ha constituido con nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Y todo aquel, mi amado hermano, que rechaza el conocimiento, es rechazado de ese reino, no solamente del sacerdocio, sino del reino, porque el reino que Dios constituyó es un reino de reyes y sacerdotes. Y por último dice esa cita, mi amado hermano, que por cuanto te olvidaste de mi ley, la ley del Señor es conocimiento, mi amado hermano. Entonces dice, yo me olvido de tu familia, me olvido de tus descendientes, me olvido de tus hijos. Y no podemos, mis amados hermanos, permitir tener falta de conocimiento. No podemos rechazar el conocimiento. No podemos, mi amado hermano, olvidarnos del conocimiento, porque el yugo del impío, mi amado hermano, esto es lo que va a ministrar a nuestras vidas. Una persona prisionera está lejos del conocimiento. ¿Por qué? Porque escrito está, y tú y yo sabemos, mi amado hermano, esta cita dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, mi amado hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, estas citas antes mencionadas son interesantes todas porque tienen un vínculo, mi amado hermano, que es la verdad y la libertad. En más de alguna oportunidad hemos explicado que cuando hablamos de esa palabra libertare, si el Hijo os libertare, esas palabras, mi amado hermano, tiene que ver con lo que es ser absueltos. Si estamos presos de algo, en este caso por el tema del yugo del impío, estamos actuando con cosas de impiedad que vayan en contra de lo santo de Dios. Estamos manejando relaciones como, por ejemplo, la famosa relación que muchas veces como pastores tenemos que oír: pastor, pastora, mire, me gusta un muchacho, me gusta una muchacha, no es de la iglesia ni tampoco es cristiano o cristiana, pero yo voy a evangelizarlo para que acepte el Señor. Y sabemos, mi amado hermano, lo que va a pasar. No lo van a evangelizar, no la van a evangelizar, van a terminar apartándose del Señor, mi amado hermano, y siempre van a haber lamentablemente consecuencias. Entonces, cuando la palabra dice acá, mi amado hermano, si el Hijo libertare, ahí nos está hablando de que
nos va a sacar del lugar de esclavitud. Vamos a ser sueltos, mi amado hermano, libres de culpa, libres, mi amado hermano, de rencores, de resentimientos, libres en el nombre de Jesús. Pero la obra de Dios no se queda solamente ahí, sino todavía dice: seréis verdaderamente libres. Entonces, si el Hijo os libertare, es que nos quita la culpa, es que nos saca de donde estuvimos presos, de donde estuvo nuestra alma, mi amado hermano, disuelta. Eso significa si el Hijo os libertare, pero luego dice: seréis verdaderamente libres. Y cuando utiliza esa palabra libres, verdaderamente libres, es impresionante, porque cuando buscamos y escudriñamos los significados, eso significa, mi amado hermano, que Dios nos saca, haciéndonos libres del lugar en donde estábamos presos, pero nos traslada, mi amado hermano, a su reino y nos adopta como hijos. Entonces, cuando dejamos que se nos imponga el yugo, mi amado hermano, del impío, lo que sucede es que quedamos presos. Cuando conocemos la verdad, Cristo viene, mi amado hermano, por medio de la verdad y nos hace libres, nos saca de todo aquello que tal vez nos haya estado estorbando. No sé, mi amado hermano, qué te pueda estar estorbando. Tal vez sea tu área sexual, mi amado hermano, tal vez sea la música, tal vez sean los chismes, tal vez sean los problemas entre vecinos, tal vez sea, mi amado hermano, con todo respeto lo digo, pero está escrito que tienes un mal ojo, mi amado hermano, que todo lo que ves lo contaminas o lo tergiversas y no es como lo que en realidad está sucediendo. Entonces el Señor te saca de ahí y no solamente, mi amado hermano, te hace libre, sino ahora te hace parte de su reino. Por eso me parece que es el libro de Efesios en el cual dice que Él nos toma y nos hace partícipes de la familia de Dios. Entonces nos adopta también como hijos, mi amado hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, tenemos que rendirnos delante del Señor. Una vez más, mi amado hermano, quiero mandar saludos en esta oportunidad a mi hermano Adán Alfaro, una vez más, que ya se conectó, dice, en el nombre de Jesús, allá a Baterías Ebenecer. También tengo entendido que por ahí se encuentra el pastor Pedro. También bendecimos al pastor Pedro, mis amados hermanos, a sus hijos y a su esposa también. Y enviamos estos saludos hasta allá a Costa Rica, a La Juela, una vez más, mis amados hermanos, hermano Adán Alfaro, allá en el trabajo, a Baterías Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, roca de ayuda. Bendiciones, mis amados hermanos. La libertad, mi amado hermano, que el Padre nos ofrece en el nombre de Jesús. La libertad que el Padre nos ofrece por medio del Hijo no es solo para reivindicarnos, sino de hacernos sus hijos. Pasamos de ser presos a ser hijos. Y si somos hijos, mi amado hermano, en la palabra del Señor dice que también pasamos a ser herederos. Y si somos herederos, mi amado hermano, dice que también seremos coherederos, mi amado hermano, juntamente con Cristo. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias, papito lindo, por tu bondad. Bendecimos también, mi amado hermano, a familia Castellanos Godínez. Gloria a Dios por la familia Castellanos Godínez, allá en Prado de Villahermosa, mis amados hermanos, en uno de los municipios de acá de nuestra bella Guatemala. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga y cumpla sus propósitos en la familia Castellanos Godínez, en el nombre de Jesús. Continuamos, mis amados hermanos, con este interesante tema, esperando y suplicando que el Señor derrame, como lo dice la palabra, la gracia se derramó sobre sus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, mi amado hermano. El yugo del impío representa, mi amado hermano, creo que ya lo hemos ido entendiendo, la unión con la gente impía. El yugo del impío representa la unión con la gente impía, que produce que el alma, mi amado hermano, escucha bien esto, es interesantísimo cuando lo escudriñamos. La unión con la gente impía produce que el alma sea desfragmentada. Cuando hablamos de algo que se está desfragmentando, es como algo que se está haciendo pedazos, mi amado hermano. Unión que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer y a ser lo que no somos. Pues esta unión, mi amado hermano, con gente impía, ya aclaramos al principio
del programa, mi amado hermano, ¿quién es la gente impía?, nos lleva a que llevemos una vida desfragmentada, una vida, mi amado hermano, en medio de la cual queremos agradar a Dios, pero también queremos agradar a la carne, a nuestros malos deseos, a nuestras concupiscencias, pero también, mi amado hermano, se quieren conservar todas aquellas relaciones que bien sabemos que nos hacen daño, pero mucha gente no quiere dejarlas. Yo recuerdo, mi amado hermano, que cuando yo estudiaba en el bachillerato, yo era, lamentablemente, lo digo hasta con vergüenza, pero era una persona muy mal hablada. Para poder saludar a alguien, mi amado hermano, a mis amigos, ¿verdad? Primero maltrataba a su mamá, maltrataba a su papá, maltrataba a su descendencia y por último le decía, ¿qué tal? Así de mal hablado era, mi amado hermano, pero Dios en su infinita misericordia puso un carbón encendido en mis labios y para honra y gloria de su nombre, pues cambió ese vocabulario. Te cuento esto, mi amado hermano, porque yo tenía un amigo ahí que era, dentro de esa etapa del estudio, un íntimo amigo. Pero los dos éramos mal hablados y mal hablados, bastante mal hablados, mis amados hermanos. Pasó el tiempo, los dos salimos de estudiar, dejamos de relacionarnos y en alguna oportunidad, ya dentro de la universidad, encontré a un compañero que teníamos en común y lo primero que hice antes de saludar a este compañero en común fue preguntarle por mi amigo en aquel entonces, ¿verdad? Y le dije, Boli, ¿y qué tal está Luis? Le digo, porque así se llama el muchacho. Y me contó y en fin, me dio su número de teléfono y lo llamé, porque fuimos muy buenos amigos dentro de lo que hacíamos en ese entonces, ¿verdad? Y cuando yo lo llamé y le dije quién era, me empieza a maltratar, mis amados hermanos, dentro de la amistad que teníamos. Me saludó de esa forma con maltratos como nos saludábamos antes. Y les digo algo, ya cuando él me saludó así, ya no me gustó, mi amado hermano, la forma en la que me habló. Y lo saludé ya yo de una forma normal, ya yo teniendo a Cristo en mi corazón. Y les digo, fue primera y última vez que volví a tener comunión con él, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé, mi amado hermano, de dónde a mí el Señor me ha sacado. Y por el cariño que yo le tenía a mi amigo, yo sé que si yo hubiera seguido teniendo comunión con él, en más de algún momento, mi amado hermano, se me hubiera manifestado todo aquello que yo era. En ese mismo momento, cuando terminamos de platicar, mis amados hermanos, borré su número de teléfono y bendito Dios, pues tampoco nunca más me volvió a llamar y yo tampoco lo busqué. Pero les comento esto porque nosotros, mi amado hermano, bien sabemos, no solamente nosotros, sino todavía con esto tenemos al Espíritu de Dios, mi amado hermano, que nos da testimonio de quién somos, de lo que nos estorba. Y en este caso, les digo, para mí, más que una bendición, esta persona, yo sé que si hubiera seguido teniendo relación con él, hubiera sido un estorbo. Entonces, cuando ustedes y yo sabemos esto, no podemos permitirnos, mis amados hermanos, el continuar con dichas relaciones, porque se pueden convertir en un estorbo y hacer que nosotros, mis amados hermanos, nos convirtamos en impíos. Esto es como por mencionar una relación inapropiada, como cuando alguien consiente, mi amado hermano, en permanecer en adulterio. Sabemos que aunque intenten buscar de Dios, va a ser una relación impía. ¿Por qué? Porque está bajo un yugo de pecado, está teniendo relación con un hombre que no es su esposo, que no es su cónyuge, que está casado, o está teniendo relación o comunión con una mujer que le pertenece a otro hombre, y eso tarde o temprano, mi amado hermano, va a estorbar. La palabra del Señor nos muestra, mi amado hermano, que nadie puede poner brasas de fuego encendidas o sobre su cabeza o sobre su pecho, mi amado hermano, sin pagar las consecuencias. Van a haber consecuencias siempre ante cualquier relación que no honre y que no agrade a Dios. Siempre van a haber consecuencias. Por eso ustedes y yo tenemos que entender de que no somos Dios, no podemos ser más misericordiosos que Dios, porque hay cosas, mi amado hermano. Por ejemplo, hablamos de 4 personajes, vamos a mencionar ahorita. Uno de ellos es Caín.
A Caín, Dios le da la oportunidad de arrepentirse y Dios le dice: Caín, ¿en dónde está tu hermano? Dios ya sabía lo que había hecho Caín con su hermano, pero le da la oportunidad de preguntarle para que Caín, mi amado hermano, reflexione y reconozca y confiese su pecado. Mas sin embargo, ustedes y yo sabemos que Caín no lo hizo. Antes bien, Caín le dice: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y ustedes y yo sabemos el resto de la historia de lo que pasó con Caín. El siguiente personaje, mi amado hermano, es Jezabel. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no quiere, dice, no quiere arrepentirse, no quiso arrepentirse. Entonces nos vamos dando cuenta, mi amado hermano, ya de dos personajes. El tercer personaje, mi amado hermano, fue Judas también. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, porque la palabra dice que Judas, mi amado hermano, cuando ya vio lo que le iban a hacer a Jesús, dice que sintió remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento no son la misma cosa, mi amado hermano. El remordimiento es un dolor, es un pesar, es un breve quebranto, pero el arrepentimiento, mi amado hermano, es un cambio de vida. Es como cuando agarramos un calcetín o una media y le damos vuelta, literalmente, mi amado hermano, lo que estaba afuera queda hacia adentro o viceversa. Ese es el arrepentimiento. Es un giro de 180 grados. Alguien decía en una oportunidad un giro de 360 grados, pero no es así. ¿Por qué? Porque un giro de 360 grados es un círculo que se ha cerrado y se vuelve a iniciar en donde, valga la redundancia, en donde se inició. Vuelve a estar uno desde el punto de partida. Pero un giro de 180 grados, mi amado hermano, es un giro que uno le da la espalda a lo que tenía de frente, ahora le da la espalda. Eso es el arrepentimiento. Y menciono estos tres personajes porque a los tres Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Pero menciono a un cuarto personaje que ustedes y yo lo conocemos. Estaba escuchando la radio uno de estos días y estaban hablando de Lucero, estaban hablando de Luzbel, mencionamos también a Lucifer, a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como quieran llamar, al final es la misma persona, mi amado hermano, que cuando vemos la palabra nos muestra que a este no se le dio la oportunidad de arrepentirse. La Biblia también nos muestra, mi amado hermano, que tenemos que buscar a Dios ahora, mientras hay tiempo, mientras pueda ser hallado, porque llegará el tiempo, mi amado hermano, que en que lo buscaremos, pero no lo encontraremos. Llegará el tiempo que como Esaú fue un hombre impío, mi amado hermano, que dice la palabra del Señor que buscó la bendición de su padre aún con lágrimas, pero ya no la encontró. ¿Por qué? Porque el tiempo de la bendición de Esaú, mi amado hermano, ya había pasado. Simplemente no estuvo preparado, porque ustedes y yo sabemos lo que Esaú tenía que hacer para recibir la bendición de su padre, mi amado hermano. Y Jacob estaba listo, aunque lo engañó, pero no es lo que nos interesa en este momento. Pero él sí estaba listo y él arrebató aquella bendición que no le correspondía. Entonces, mi amado hermano, es tiempo de que dejemos a Dios ser Dios. Es tiempo de que reconozcamos nuestra condición delante de Él, y nuestra condición delante de Él siempre va a ser de necesitado. Siempre va a ser de menesteroso, siempre va a ser de vivir una vida sometida, humillada, mi amado hermano. Y no pretendamos, porque al final no es nuestro trabajo. La Biblia dice que el trabajo del buen sembrador es esparcir la palabra, esparcir la palabra, esparcir la palabra, mi amado hermano, sembrar la palabra. La Biblia dice que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. La Biblia dice que el que nos convence de que somos pecadores es el Espíritu Santo. Tú y yo, mi amado hermano, no vamos a poder convencer a nadie de su error, solo el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer, mi amado hermano, si sabemos, este es el punto, de que tener alguna relación con alguna persona nos es piedra de tropiezo, mi amado hermano, entonces debemos de apartarnos y llevar a esta persona a los pies de Cristo en oración, al trono de la gracia en oración, y te aseguro, mi amado hermano, que Dios va a hacer algo en ese corazón y se va a arrepentir, pero con la comunión, mi amado hermano, sobre todo, repito, si sabemos que
hay un punto en el que nosotros podemos ser estorbados. No corramos el riesgo, porque estamos jugando con nuestra alma, y el precio de nuestra alma, mi amado hermano, es demasiado valioso. No consintamos de que porque la persona nos trata con cariño, de que la persona es demasiado amable, de que la persona es atenta conmigo, porque al final, mi amado hermano, Dios es Dios, y si la gente no se arrepiente, la palabra nos muestra que el que no le abra su corazón, que el que no le recibiere, dice, ya ha sido condenado. O sea, solitos, mis amados hermanos, la gente se condena. Por eso tú y yo seamos celosos. Escrito está de que el que crea estar firme, cuide, mire, vea que no caiga. ¿Por qué? Porque el salmista David, o el salmista Asaf, me parece que es el que decía, mi amado hermano, que su pie estuvo a punto de resbalar por ver la prosperidad del impío. Dice, mi amado hermano, bendita gracia y misericordia tenemos que buscar de Dios, mis amados hermanos. Al final de la vida, cuando una persona tiene un alma desfragmentada, no puede agradar a Dios, no puede, mi amado hermano, agradar su carne, no puede agradar a las personas, sino busca agradar a todos. Y al final, mi amado hermano, de este tipo de vida, no va a poder agradar a nadie, no va a poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque llevó una vida en medio de la cual buscó agradar a los demás, olvidándose, mi amado hermano, de que por sobre todas las cosas ustedes y yo hemos sido llamados, hemos sido creados, hemos sido criados para la gloria, honra, para el deleite de nuestro buen Dios, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, sometámonos en el nombre de Jesús a la voluntad de nuestro buen Dios. ¿Por qué? Porque Él vive y permanece para siempre, en el nombre de Jesús. Vean esta cita de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer esta cita, es impresionante, mi amado hermano, en relación a lo que venimos hablando, de que un alma que está bajo un yugo de impío no puede, mi amado hermano, vivir agradando a todos los demás, porque tarde o temprano va a pagar las consecuencias, mi amado hermano, de agradar a los demás y por agradar a los demás desagradar a Dios. Escuchen, dice la Biblia en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. No se fijen en mi piel morena. No se fijen en mi piel morena. Pues el sol, escuchen esta cita, dice, la requemó. Pues el sol la requemó. Mis hermanos se enojaron contra mí y me obligaron a cuidar sus viñas. Y así mi propia viña descuidé. Esa palabra viña, mi amado hermano, puede ser figura de varias cosas interesantes, importantes y vitales en nuestras vidas, tales como la viña de nuestra vida, la viña de nuestra iglesia, el lugar en donde nos congregamos, la viña de nuestra casa, mi amado hermano, el lugar en donde vivimos, la viña de nuestro hogar, que no es el lugar en donde vivimos, sino la gente con la que vivimos adentro de esa casa. Y los que estamos casados, mi amado hermano, la viña de nuestra esposa, la viña de nuestro cónyuge. Entonces, dice acá que ella descuidó su viña, parafraseándolo, colocando las figuras o los tipos de la viña, podemos decir, descuidó su casa, descuidó su hogar, descuidó el lugar en donde se congregaba, descuidó, mis amados hermanos, su propia vida, descuidó a su cónyuge por ponerse a cuidar, mi amado hermano, lo de otra gente, que aunque aquí dice que eran sus hermanos, mi amado hermano, pero en el nombre de Jesús tenemos que cuidar lo nuestro. Por eso digo aquí esta relación de hermanos. Yo creo que ningún hermano, mi amado hermano, que nos ame, nos va a obligar a descuidar lo nuestro por cuidar lo que le pertenece. Así que en el nombre de Jesús, ustedes y yo presentémonos confiadamente delante del Señor, mi amado hermano, sin fachadas, mi amado hermano, sin apariencias, tal cual somos. Y si tú y yo reconocemos, mi amado hermano, que tenemos problemas, que tenemos ahí en el alma, en el corazón, algún sentimiento por una persona, pero que esa persona
es prohibida para ti, mi amado hermano, porque está casado, está casada, no tienen la misma edad, no sé, mi amado hermano, diferentes situaciones. Entonces, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, preséntate delante del Señor con sencillez y con sinceridad de corazón y dile: Señor, esta y esta y esta es mi condición. Reconozco que por estar pendiente, mi amado hermano, Señor, de las cosas que hacen los demás, he descuidado mi vida espiritual, he descuidado a mi cónyuge, he descuidado a mis hijos, he descuidado increíblemente, mi amado hermano, pero yo les he enseñado a los miembros de nuestra congregación de que la relación entre oveja y pastor, mi amado hermano, debería de ser tan fuerte como la relación de esposo y esposa. ¿Por qué, mi amado hermano, digo esto? Porque la Biblia nos muestra el Señor Jesús diciendo: Padre, de los que me diste, ni uno se perdió. De los que me diste, ni uno se perdió. Entonces, tarde o temprano, excepto el hijo de perdición, ¿verdad? Pero tarde o temprano vamos a dar cuenta, mi amado hermano, de las viñas, de la viña que Dios nos puso a cuidar, y no podemos presentarnos como se presentó esta mujer: la descuidé porque me puse a cuidar la viña de los demás. No, mi amado hermano, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que el que no provee para los suyos, principalmente dice para los de su familia. Y cuando ves esa palabra familia, mi amado hermano, está hablando de cónyuge e hijos. Y luego cuando dice los suyos, ya está hablando de padres, de hermanos, de sobrinos, de tíos, de primos, principalmente para los de su familia. Ha negado la fe. Y según la versión que leamos dice: y es peor que un incrédulo, y es peor que un infiel. Entonces, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, esto tenemos que evitarlo. Tenemos que primeramente evitarlo para que no se nos impongan este tipo de yugo. Pero si por alguna situación, como lo veíamos, por ignorancia, mi amado hermano, porque rechazamos el conocimiento, porque nos olvidamos del conocimiento, este tipo de yugo del impío nos fue impuesto, entonces ahora lo que nos toca y lo que nos corresponde es reconocer nuestra condición delante del Rey. La Biblia claramente dice, y tú y yo lo sabemos, que Dios no desprecia, no rechaza, siempre Él va a aceptar un corazón contrito. Cuando vemos la palabra contrito, es un corazón despedazado, es un corazón que ha pasado procesos de que lo han presionado, lo han pisoteado, lo han humillado, pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Pero aquel corazón que viene delante del Rey a echarle la culpa: yo estoy viviendo así porque él hizo esto, porque ella me dijo, porque el otro no me permitió. Ese es un corazón, mi amado hermano, que cuando llegue delante de la presencia del Señor no podrá salir justificado. Estoy mencionando esto en relación a aquella parábola que el Señor pone del publicano y el fariseo, que el publicano llega: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, postrado, no se atrevía ni a levantar el rostro delante del altar. Y el fariseo, mi amado hermano, tú y yo sabemos que llega a dar gracias porque yo no soy, dice ahí, perdón, dice la palabra del Señor, como este publicano. Y te digo algo, mi amado hermano, tenía razón en sus palabras. No era como aquel publicano, porque el publicano llegó con un corazón contrito y humillado, y el fariseo llegó con un corazón enaltecido. Entonces tenía razón, no era como el publicano, mi amado hermano. Por eso, cuando el Señor pregunta ¿cuál de los dos salió justificado?, la respuesta la teníamos clara, mi amado hermano. La respuesta, mi amado hermano, era clara en el nombre de Jesús. El que salió justificado, mi amado hermano, fue el que se humilló delante de la presencia del Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, seamos sencillos de corazón, sinceros delante de nuestro Padre. Y la palabra dice, mi amado hermano, que Él levantará del polvo al menesteroso. Él sacará del muladar al que se humille. Él levantará, mi amado hermano, al que no tiene fuerzas. Él las renovará. Diga el pobre, dice rico soy. Diga el débil, fuerte
fuerte soy. Todo esto es en el nombre de Jesús. Está escrito que no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército. Es, mi amado hermano, por la bendita gracia del Señor, es por su bendito Espíritu, es por su eterna misericordia para con nosotros, mi amado hermano. Entonces yo te invito en el nombre de Jesús a que sepas identificar, a que sepas discernir, mi amado hermano, en realidad cuál es tu condición delante del Señor, para que como parte de la iglesia de Cristo, no seas, mi amado hermano, no estés lastimado, no estés alterado, no estés ofendido, sino que antes bien, mi amado hermano, tengas una condición de pureza, una condición sin mancha. Escuchaba, mi amado hermano, el día sábado, como les comento, el tema que daban los pastores ahí en la reunión de amigos, me parece que es como le llaman, y había un pastor que mencionó que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, mi amado hermano, pero que muchas veces nosotros queremos planchar nuestras propias arrugas, mi amado hermano, haciendo lo mismo que hizo el hombre y la mujer en el huerto. Cuando vieron que estaban desnudos, agarran hojas de higuera, y cuando vemos la higuera, mi amado hermano, la higuera es figura del humanismo, queriendo planchar las arrugas con buenas obras, mi amado hermano, con obras que al final sabemos que la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. La salvación, mi amado hermano, hay que recibirla en el nombre de Jesús. Es un don del Padre, es un don de Dios, mi amado hermano, que Él nos ha dado para que nosotros seamos salvos en el nombre poderoso de Jesús, mi amado hermano. Te bendigo con todo mi corazón y en el nombre de Jesús, esperando de que esta palabra, mi amado hermano, llegue a tu corazón, que esta palabra te haga meditar en la forma en la que estás caminando delante del Señor, y como lo dice la misma, que la palabra no regrese a ti, al Señor vacía, mi amado hermano, sino que cumpla el propósito por el cual Él la ha enviado. Una persona que ha vivido en unión con el impío siempre, escucha esto, mi amado hermano, siempre llevará las marcas en su vida de dicha relación hasta que reconozca su condición y deje que Dios lo restaure. Leemos en la cita de Cantares que la mujer descuidó su viña. Esta viña, mi amado hermano, no se puede cuidar, y al final te das cuenta que dice, morena, no se fijen en mi piel que soy morena porque el sol me requemó. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, de que una persona que ha descuidado lo que Dios le ha dado siempre va a llevar las marcas, mi amado hermano. Puede ser literalmente marcas de alguna herida en su cuerpo, las marcas, mi amado hermano, del rencor, del resentimiento en el alma o en el espíritu, la falta de comunión. Siempre, mi amado hermano, cuando se tiene una relación con un impío, siempre las marcas, mi amado hermano, quedarán sobre nuestras vidas, y en el nombre de Jesús no podemos permitírnoslo, porque claramente dice la palabra, el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y dice, y cualquier cosa semejante a esa. Escrito está que si el hombre pone ascuas, mi amado hermano, de fuego, entiéndase brasas de fuego sobre su cabeza, sobre su pecho, ciertamente, mi amado hermano, va a tener que pagar las consecuencias de sus acciones, porque la palabra claramente dice en el libro de Gálatas, no os engañéis, por favor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y eternidad, mi amado hermano, pero el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, destrucción, muerte, mi amado hermano. Y el Señor no vino para que tú y yo cosechemos muerte, porque Él vino a darnos vida, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 21 al 23. Dios mira, escuchen qué impresionante esta cita. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. O sea, Dios, mi amado hermano, no es alguien al cual tú y yo no le importemos. Antes bien, Dios está viéndonos y nos está viendo con mucha atención cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos. Por eso su palabra, la palabra nos muestra que la misma palabra es como una espada
de dos filos, mi amado hermano, que penetra hasta discernirnos nuestros pensamientos, el alma, el espíritu, los tuétanos, mi amado hermano, que es lo más interior del ser humano. Todo lo escudriña en la palabra del Señor. Y aquí dice, Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El versículo 22 dice, el pecado y las malas acciones son trampas para el impío. Ve, mi amado hermano, por favor. Ve, el pecado y las malas acciones son trampa, dice, para el impío, y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente, dice, que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acabará por destruirla. Aquí en esta cita, mi amado hermano, me detengo un momentito para recordarte una famosa cita de la palabra del Señor en relación a la parábola del sembrador. Que tú y yo sabemos que no toda la tierra dio fruto, mi amado hermano, pero la que dio fruto, dice la palabra del Señor, al 30, al 70 y al 100%, mi amado hermano, dice claramente que estos fueron los que entendieron la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que entendieron, mi amado hermano, la palabra. No los que saben qué es lo que la palabra dice, sino los que entienden qué es lo que hay que hacer en el nombre de Jesús. Y aquí dice la palabra, mi amado hermano, así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Entonces podemos pensar que los otros tres tipos de tierra, mi amado hermano, los de junto al camino, los de pedregales, mi amado hermano, y los de espinos, su falta de entendimiento acabó por destruir la palabra del Señor. Pero los que entendieron, porque así lo dicen, que los que dieron fruto, estos son los que entendieron la palabra, mi amado hermano, y entonces dieron fruto. ¿Por qué? Porque la entendieron. Entonces, mi amado hermano, que en nuestras vidas no se trate nada más de llegar a la presencia del Señor, de llegar a nuestras congregaciones o de escuchar la radio, mi amado hermano, o alguna prédica por internet y no entenderla. Por eso, en el nombre de Jesús, si ustedes, mi amado hermano, tienen alguna duda, alguna petición, algún comentario y quieren hacérnoslo llegar, hay por lo menos tres formas, mi amado hermano, en la que pueden comunicarse con nosotros. Número uno, pues es por vía WhatsApp, ¿verdad? Que es un poco más práctica. Y les dejo mi número 00502 40 40 16 70. También está por vía de YouTube, mis amados hermanos. Pueden buscarnos ahí como Pastor William Hernández, y en Facebook como Esposos Hernández. Estamos ahí para servirles con la ayuda y la dirección del Señor, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el tema. Es demasiado interesante, importante para nuestras vidas espirituales, de vital importancia, mis amados hermanos. La palabra nos muestra, vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 3. La palabra nos muestra, mi amado hermano, que el yugo del impío ministra engaño. Aquí es donde tú y yo tenemos que suplicarle al Señor. La palabra dice que ustedes y yo tenemos que desear los mejores dones, dice, sobre todo que profeticéis. Entendemos esto de que no es que hayan mejores o peores dones, pero sí, mi amado hermano, la Biblia dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerio, diversidad de operaciones del Padre, mi amado hermano, pero ustedes y yo tenemos que desear los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Pues claramente lo dice la palabra, los que tú deseas, desear los mejores dones. Alguien podrá desear el don de sanidad y alguien podrá desear el don de discernimiento de espíritus. Pues ese es el mejor, mi amado hermano, y no significa de que porque tú y yo no deseemos X o Y don sea peor que el otro. No, porque todos son los dones del Espíritu Santo, mi amado hermano, pero como hay diversidad, está para que nosotros podamos desearlos y ponerlos por obra. Entonces tenemos que pedirle al Señor el don de discernimiento de espíritus, porque muchas veces, mi amado hermano, dentro de dichas relaciones, el Espíritu da testimonio de que alguien nos está engañando,
pero le ponemos mayor importancia a la relación, a la persona, antes que a lo que el Espíritu nos dice. Y es así, mi amado hermano, como el impío actúa. Es así como dejamos que se nos imponga el yugo del impío por medio de que alguien nos esté engañando. Así que tengamos mucho cuidado, porque el engaño, mi amado hermano, es la obra de Satanás. Es la antítesis, mi amado hermano. Cristo es la verdad y podemos decir que el enemigo, Jehová lo reprenda, es el engaño, es la mentira, es la estafa, es la acusación, mi amado hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo se deja uno, mi amado hermano, imponer el yugo del impío? Cuando uno cree en el engaño. Lógicamente, ¿verdad? Si es un engaño, pues uno lo va a creer. Pero ahí, cuando uno cree en el engaño, cuando uno no recibe la verdad pues es engañado, así es como el yugo se impone, porque te llevan, mi amado hermano, a que creas algo que no va a suceder. Por ejemplo, esto ha pasado en muchos lugares, en más de alguna oportunidad también, hombres casados o mujeres casadas que seducen a alguna señorita o algún jovencito soltero, ¿verdad? Y le dicen, cásese conmigo, yo voy a dejar a mi esposa. Eso no va a suceder, mi amado hermano. Lo único que está buscando este tipo de personas impías, por supuesto, y claro está, es engañar, mi amado hermano, para seducir esa alma, para destruir esa alma, actuando de alguna forma como actúan los fariseos, que la palabra dice que los fariseos andan ahí por cualquier rincón del mundo o lugar buscando un prosélito, mi amado hermano, buscando hacer un discípulo, pero luego lo convierten en 2 veces más hijo del diablo, hijo del infierno, que ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo engañan, mi amado, de tal forma que le enseñan a hacer cosas que los mismos fariseos no hacen, pero sí lo engañaron y lo ponen a hacer lo que ellos no hacen. Por eso Jesús decía claramente, hagan lo que los fariseos dicen, pero no vivan como ellos viven, porque eran muy buenos predicadores, pero muy malos para poder poner la obra de Dios, de lo que ellos predicaban, para ponerlo por obra. Por eso, mi amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque el día de hoy, el engaño, dice la palabra del Señor, que si fuera posible, mi amado hermano, el enemigo va a engañar aún a los escogidos. Y la palabra del Señor dice que los que están con Dios son llamados, escogidos y fieles. Los llamados, mis amados hermanos, son muchos. Los escogidos, claramente lo dice la palabra, ya son escogidos. Pero los fieles, dice la palabra del Señor, ¿quién los hallará? Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Los fieles son escogidos, contados dentro del grupo de escogidos. Y los fieles, ustedes y yo sabemos que el Señor Jesús tuvo 12 discípulos, mi amado hermano. Uno lo traicionó. Tenía un grupo de 3 donde estaba el apóstol Pedro, el apóstol Jacob y el apóstol Juan. Pero al final, mi amado hermano, a los pies de la cruz solo hubo uno. Claramente está uno, mi amado hermano, y que fue nada más el apóstol Juan. Entonces podemos tipificar en esos 3 grupos, ¿verdad? Los 12, los 3 y el grupo de 1. Los llamados eran 12, los escogidos fueron 3, pero fieles solamente 1, que fue el que estuvo a los pies de Cristo. Así que pidámosle al Señor, mi amado hermano, dentro de este punto que estamos hablando, el yugo del impío que ministra engaño, ser fiel. ¿Por qué? Porque el que le es fiel al Señor no lo van a poder engañar, mi amado hermano. Es impresionante. El que le es fiel al Señor no lo van a poder engañar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu le va a dar testimonio de que lo están engañando, de que le están mintiendo, de que lo único que buscan es ganar su alma. Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho que poner por obra, mi amado hermano, porque sabemos, en este tiempo la iglesia se ha convertido en una iglesia de mucho conocimiento, pero también es una iglesia, mi amado hermano, de muy poca palabra puesta por obra. La palabra del Señor dice en relación a el yugo del impío que ministra engaño, en Proverbios capítulo 5, versículo 3, dice la palabra del Señor, la mujer infiel. Esa palabra infiel, mi amado hermano, es impío, impía. La mujer impía
Vamos a parafrasearlo un poquito, aunque sabemos que literalmente ahí dice mujer, pero para poder ponerlo también en contexto, el hombre infiel, el hombre impío, te engaña, dice, con palabras suaves y dulces. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. El impío, entonces, ¿qué es lo que el impío va a buscar hacer? Engañarnos. Y hay de nosotros, mis amados hermanos, si aceptamos dicho engaño por mantener algún tipo de relación. Muchas veces como jóvenes tenemos amistades que sabemos que son impías y por llevarnos, qué sé yo, a algún concierto tal vez de algún cantante mundano, secular, vienen y nos incitan: engaña a tu papá, engaña a tu mamá, decirle que vas a estar en mi casa. Y sí, dice el joven creyente, se presta para ser engañado y para engañar también a los suyos. Entonces esta es la razón, mi amado hermano, o la forma, mejor dicho, cómo nos vamos convirtiendo sin quererlo, sin desearlo, en impíos. ¿Por qué? Porque nos prestamos, mis amados hermanos, a las artimañas, en este caso al engaño de otras personas que no tienen el temor del Señor. Ustedes y yo tenemos el temor del Señor, se tiene que ver manifiesto, mis amados hermanos, porque recordemos que la palabra claramente dice: por sus frutos los conoceréis. Y no hay otra forma, mi amado hermano, de conocer los frutos nada más que viéndolos y probándolos. Así que en el nombre de Jesús, mucho cuidado con relacionarnos con gente que nos incite a engañar, porque si nos incitan a engañar, tarde o temprano nos van a engañar a nosotros también. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que tener, ese don de discernimiento de espíritus bien activado, mi amado hermano, bien ejercitado, para que cuando alguien esté intentando engañarnos, lo discernamos en el espíritu. Y como dicen, ¿verdad? Y agarremos esos engaños en el aire para no ser descontados después de dentro de los escogidos. Porque si fuera posible, los escogidos también van a ser engañados, mi amado hermano. La palabra engaño, vean qué tremendo esto significa: acción o conjunto. Ven, el engaño es una acción. Es un conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien, y esto es lo que más me interesa, o se le hace creer algo que no es verdad. Entonces, el engaño, mis amados hermanos, es un conjunto de palabras o acciones que llevan, mi amado hermano, al que está teniendo una relación de engaño con un impío, a que llevan a la persona a que crea algo que no es verdad. Y ustedes y yo sabemos que escrito está que Cristo es la verdad. Y si el engaño, el fin es llevarnos a creer algo que no es verdad, entonces nos llevan a creer algo que es mentira. Y la palabra del Señor dice que Satanás es el padre, mi amado hermano, de la mentira. Que Dios nos libre, mi amado hermano, que por estar creyendo el engaño, que por estar cayendo en el engaño, estemos adoptando a Satanás por padre, porque escrito está que Él es el padre de toda mentira. Dice la palabra en Juan 8:44, y ustedes y yo no somos hijos de ningún padre de mentira, antes bien somos hijos, mi amado hermano, de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el nombre de Jesús, gloria a ti, Dios Todopoderoso. El impío utiliza, como leemos en la cita, palabras suaves y dulces con el fin de ganar un alma, para obtener de dicha alma lo que desea y luego la desecha. Vean, mi amado hermano, es que esto es, no puedo decir que es increíble, pero es impresionante, mi amado hermano, de que al impío, algún día también predicaremos, si el Señor nos lo permite, lo que es el perfil del impío. Y viendo, escudriñando el perfil del impío, mi amado hermano, al impío no le importa, porque así lo muestra la Biblia, ni siquiera el mismo Dios. Al impío no le importa nada ni nadie. Al impío lo único que le importa, mi amado hermano,
es satisfacerse a sí mismo, obtener lo que desea, no importa el precio, lo que le interesa es obtener lo que desea. Y muchas veces, escucha bien lo que te voy a decir, mi amado hermano, muchas veces el precio a pagar para que el impío alcance lo que desea somos nosotros por tener comunión con él. Nuestras almas quedan lastimadas, nuestras almas quedan heridas, nosotros quedamos frustrados, quedamos traumados, mi amado hermano, por haber tenido relaciones con impíos, y el impío nos desecha como quien desecha una servilleta que ya utilizó, mi amado hermano, ya no le vuelve a servir más. Así es como trabaja el corazón del impío. ¿Por qué? Porque el impío ha sido ministrado para creer en algo que no es verdad. Y tú y yo le creemos a Cristo, y Cristo es nuestra verdad. Y así que en el nombre de Jesús, hacerle fiel al Señor. Y si tienes que romper, mi amado hermano, algún tipo de relación con alguna persona impía que no respeta a tu Padre Celestial, no lo dudes, no titubees, mi amado hermano, porque el impío va a obtener lo que desea, porque la Biblia dice que el impío fue creado tanto para el día de la destrucción como también para que genere riquezas. O sea, cuando dice eso, que el impío está puesto para generar riquezas, que dichas riquezas después se las van a dar al justo, es porque el impío, mi amado hermano, va a lograr lo que busca, se propone algo y lo va a obtener. Y cualquiera puede pensar, mi amado hermano, que es la obra de Dios, que es la gracia de Dios en su vida, que porque agrada a Dios lo está logrando. No, no es por eso. Es porque el impío, está escrito, va a alcanzar lo que desea, mi amado hermano. Pero ten mucho cuidado de que el precio que el impío pague sea tu alma, porque claramente lo dice, mi amado hermano, que la mujer infiel, la mujer impía, te engaña con palabras suaves y palabras dulces, mi amado hermano. Entonces esto es bien tremendo, esto es bien delicado, pero tú y yo tenemos que esforzarnos en el nombre de Jesús para ser fieles a Cristo, fieles a nuestras convicciones, fieles a lo que nuestros pastores, mi amado hermano, nos han enseñado, y poder identificar todo aquello que estorba al cuerpo de Cristo, que estorba a la iglesia, y una vez identificado, mi amado hermano, desecharlo, sacarlo de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestras familias. Recordemos que cuando el Señor Jesús entró al templo, mi amado hermano, se dio cuenta que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Entonces el celo por los santos lo consumió y empezó a sacar, mi amado hermano, animales, ladrones, cambistas, gente, mi amado hermano, que no llegaba al templo a buscar a Dios, sino a obtener ganancias, y todavía ganancias deshonestas, mi amado hermano. El Señor los sacó a todos y cada uno de ellos. Cuando escudriñamos eso a la luz de la palabra y a la luz de nuestra propia viña, que si el Señor llegara a nuestras viñas, ¿qué tendrá que sacar de nuestras viñas? Estoy seguro, mi amado hermano, que va a sacar muchas cosas que tú y yo probablemente podamos estar consintiendo, muchas cosas que probablemente nunca le has abierto tu corazón a tu pastor para decirle: pastor, con todo respeto lo digo, pero yo estoy en adulterio, pastor, yo estoy en fornicación, pastor, yo he caído en vicios, pastor, estoy teniendo relaciones ilícitas, pastor, tengo problemas con la pornografía, pastor, tengo este problema con el chisme. Y en el nombre de Jesús, si llegamos delante de nuestros pastores a confesar nuestros errores, te aseguro, mi amado hermano, que Dios te levanta, te aseguro, mi amado hermano, que Dios te limpia. Dios, dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, una cita que a mí siempre me ha llamado la atención, que Él pasó, dice, y nos vio, mi amado hermano, cubiertos en nuestra sangre. Dice, prácticamente esa cita nos está hablando de que éramos un bebé abortado, un bebé desechado. Y ahí, manchados de nuestras sangres, Él nos levantó, nos limpió, nos cubrió, mi amado hermano. Y dice la palabra que Él vino para prepararse a una iglesia, mi amado hermano. A eso vino Él, a preparar una novia, mi amado hermano, como a Él le gusta. Una novia como lo que Él es: santo, 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 mi amado hermano.
Entonces, en el nombre de Jesús, no titubees, mi amado hermano. La palabra dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Aprendamos a ser radicales. Si vas a decidir por Cristo, pues escoge a Cristo, mi amado hermano, porque Él es el único que nunca te va a fallar. Él es el único que siempre te va a pagar bien. Él es el único, mi amado hermano, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y la volvería a dar, mi amado hermano, si fuera necesario. Por eso, en la Biblia aparece la palabra redención, la palabra redimir, la palabra redimido, porque esa palabra significa volver a comprar o comprar dos veces por el mismo precio. Él ya, mi amado hermano, nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando yo y tú cometemos pecado, como una vez más, como lo hizo la esposa del profeta Oseas, mi amado hermano, el Señor viene y le dice, ve y cómprala. Y el profeta, después de que esta mujer había tenido hijos de fornicación, la vuelve a comprar, mi amado hermano. Es exactamente lo mismo que Jesús en la cruz hizo por nosotros, mi amado hermano. Nos compra y nos vuelve a comprar hasta que seamos limpios, hasta que seamos libres, mi amado hermano, verdaderamente sacados de aquel lugar de esclavitud y puestos, mi amado hermano, en adopción como hijos del Rey de Reyes. En el nombre de Jesús te bendigo, mi amado hermano, con todo mi corazón, creyendo que Dios es fiel, mi amado hermano, y Él que inició la buena obra en tu vida y en mi vida es fiel, y tenlo por seguro que la va a terminar. La va a terminar, mi amado hermano. Bueno, yo tengo todavía muchas cosas más que hablar, mi amado hermano, de este punto del yugo de los impíos. El tiempo nos ha avanzado para honra y gloria del Señor, mi amado hermano. También hoy tenemos culto en nuestra congregación y siento la necesidad también en el nombre de Jesús de bendecirlos. Solamente quiero leerles, si Dios nos lo permite, el día martes también de 12 a 1 de la tarde estaremos una vez más compartiendo este tema. Y como pues no nos dio tiempo terminarlo, ¿verdad? Probablemente continuemos con el tema. El día de mañana, viernes, mis amados hermanos, también de 12 a 1 de la tarde. También va a estar compartiendo con ustedes la palabra mi esposa, la pastora Fabiola, mis amados hermanos de Hernández. Dios ha puesto también ese deseo en su corazón de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Entonces, si Dios nos lo permite, yo estaría con ustedes una vez más por acá el día martes, mis amados hermanos, de 12 a 1 para poder continuar con este tema interesante, la palabra del Señor, mis amados hermanos, que nunca vuelve vacía, el yugo del impío. Entonces, por hoy explicamos un punto nada más, que es que el yugo del impío ministra engaño. Todo lo demás que hablamos fue un poquito extensa introducción, mis amados hermanos, pero para gloria de Dios también muy interesante. Vamos a continuar hablando acerca de que el yugo del impío ministra amargura, mi amado hermano. Muchas veces recibimos cierto tipo de amargura por lo mismo, por las relaciones las que muchas veces tenemos. Vamos a continuar hablando el día martes, si el Señor nos lo permite, de que el yugo del impío también ministra peligro, mi amado hermano. No solamente amargura, sino también nos ministra peligro. Entonces son dos de los puntos que por hoy nos van a quedar pendientes, mis amados hermanos, pero que en el nombre de Jesús, si Dios nos lo permite y prolonga su misericordia sobre nuestras vidas, el día martes, les recuerdo, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, continuaremos impartiendo estos dos puntos que nos hacen falta. Por hoy, mis amados hermanos, solamente quiero recordarles que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por el número de WhatsApp, mis amados hermanos, 00502 40 40 16 70. Por Facebook los pueden buscar como Esposos Hernández. Y también, mis amados hermanos, por YouTube nos pueden encontrar como Pastor William Hernández. Ahí tenemos temas, mis amados hermanos, que he predicado yo, que ha predicado mi esposa y también que ha predicado mi hija. Mis amados hermanos, tengo una nena de dos hijos tengo, una nena de 6 años y un nene
de 3 años, pero mi princesa de 6 años ya predica la palabra del Señor. Ahí pueden ustedes escucharla en el canal de YouTube. Sin más que decir, mis amados hermanos, quiero con la ayuda del Señor bendecir esta palabra, sellar esta palabra en cada alma, en cada mente, en cada corazón, y que nuestra tierra, mis amados hermanos, sea una tierra sana. Esa palabra sana, cuando dicen que la semilla que cayó en buena tierra, esa palabra buena significa sana. Entonces, al entender eso, ¿por qué es que mucha gente, muchos creyentes, ¿por qué no dan fruto? Porque su tierra, mis amados hermanos, está enferma. Y sabemos que cuando el Señor da la explicación de esa parábola, mis amados hermanos, claramente dice él que la tierra es el corazón de los hombres. La tierra es el corazón de los hombres. Entonces el problema, mi amado hermano, no está en el sembrador. El problema no está en la palabra, porque el sembrador es Cristo, y la palabra, mi amado hermano, también es Cristo, porque el verbo se hizo carne. La palabra es la palabra de Dios. Pero el problema está, mi amado hermano, en los corazones, mi amado hermano, que son, dice la palabra del Señor, es la tierra. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer una palabra de oración en esta oportunidad, mi amado hermano, para presentarnos delante del trono de la gracia y suplicarle a nuestro Padre Celestial que nos libre, mis amados hermanos, de todo yugo del impío que quiera venir a engañarnos, porque recuerda, mi amado hermano, que la Biblia dice que Satanás, mi amado hermano, de ser posible, engañará aún a los escogidos. Hay escogidos, mi amado hermano, que los van a engañar. Podemos poner un ejemplo de que el Señor escogió 12 discípulos. Él mismo lo dice: no los escogí yo a ustedes, y uno de ustedes es un diablo. Uno de ustedes es el diablo, dice alguna versión. Mas sin embargo, mi amado hermano, el Señor ya sabía que Judas era un diablo. Pero recordemos que la Biblia también dice que Satanás, mi amado hermano, estorbó al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, el estorbo de Satanás, lo llevó a negar a Jesús 3 veces, mi amado hermano. Entonces Satanás, que Jehová lo reprenda, no solamente se le metió a Judas y lo dentro del grupo de escogidos, y ya sabemos lo que pasó con Judas, sino que se le metió a Pedro también, mi amado hermano. El apóstol Pedro también lo estuvo estorbando e intentó que el apóstol Pedro se convirtiera en un apóstata, como lo fue Judas, mas sin embargo no lo logró. La misericordia del Señor: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo restauró en espíritu, en alma y en cuerpo. Y por eso, mi amado hermano, el apóstol Pedro fue poderoso, un poderoso evangelista, mi amado hermano, ganando 8,000 almas en 2 prédicas. Fue restaurado poderosamente, y no podemos permitirnos que el enemigo nos engañe también. Antes bien, a activar los dones del Espíritu Santo, mi amado hermano, a desear los dones del Espíritu Santo, dice la palabra: sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza edifica la iglesia, pero el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Así que toda la gloria, toda la honra es para nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Una vez más bendigo la vida del pastor José Alvarado, del pastor Santiago también, mis amados hermanos, que nos han brindado este hermoso privilegio en esta tarde. En el nombre de Jesús vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí en tu casita, si tienes un tiempo, te invito a que inclines tu rostro, mi amado hermano. Si estás en tu trabajo, un momentito también, inclina tu rostro y después le pides disculpas al jefe. Pero ahorita vamos a presentarnos delante del jefe de jefes, mis amados hermanos, el Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, dice la palabra, para que Él selle esta preciosa palabra en nuestras vidas, mis amados hermanos. Así que en el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, precioso Padre bendito, por este privilegio que tú nos das, que tú nos concedes, papito lindo.